Muy buenas tardes, bienvenidos a este curso en donde vamos a poder compartir justamente lo que vendría a ser la metodología y los fundamentos de una enseñanza médica efectiva. Muy contento de la invitación para poder ser justamente partícipe de este proyecto y me alegra mucho también ver el número de personas que están interesadas frente a lo que vendría a ser la capacitación continua, porque como muy bien sabemos, en relación a lo que vendría a ser la metodología de enseñanza-aprendizaje, existen diferentes corrientes, pero entre las mismas tenemos que irnos cada vez empapando cada vez más para poder luego poder aplicarlo en nuestras sesiones. En este caso, quien les habla, vamos a poder compartir los fundamentos básicamente teóricos para que gracias al mismo podamos tener una evidencia, porque les va a suceder que a medida que ustedes vayan implementando esta metodología, con mayor razón si son coordinadores de algún curso, que van a tener justamente que cambiar ese paradigma que la doctora les estuvo mencionando previamente, porque van a tener que generar este cambio, este rol en todo su staff docente con la finalidad de poder luego compartirlo con sus estudiantes. Entonces, yo quisiera que vean lo que vendría a ser esta imagen. Una consulta, ¿este puntito de aquí sí es el láser, señorita? Sí, ese es el láser, doctora. Doctora, ese es el láser, ¿no? Ah, no tiene puntero. Ya, ok, no hay problema. Quisiera que miren por favor la imagen que está ahí. ¿Qué nos llama la atención? ¿Alguna idea por ahí? La actitud de los estudiantes, ¿verdad? Existe cierto aburrimiento, ¿no? Algo que acá no está pasando, acá todos más bien están con una actitud increíble, ¿no? Muy bien. Aquí más bien están aburridos, cansados, por diferentes razones. Muchas veces empiezan la jornada a las 7 de la mañana y hay instituciones que acaban hasta las 11 de la noche. Entonces, si tienen todo el día una sesión, definitivamente van a estar muy cansados. Si agregamos la variante número de estudiantes, definitivamente existe un factor más. Entonces, la doctora ya les ha dado bastantes lineamientos que vamos a desarrollar con mayor detalle. Y creo que se nos ha quedado claro que el protagonista de la sesión es el estudiante, no somos nosotros. En el modelo del ABP, nosotros no somos los protagonistas. Eso era previamente en lo que vendría a ser las sesiones magistrales, como la que ahorita en la analogía estaremos haciendo nosotros, porque somos los que estamos impartiendo justamente la actividad. Pero sí tenemos que tener claro que el estudiante va a ser el protagonista y como tal tenemos que darle este ímpetu, este empuje para que se pueda desarrollar con cada una de las actividades que planteamos durante la sesión de clase. El otro punto muy importante es cambiar lo que vendría a ser la idea respecto a la memorización. En un principio siempre se ha trabajado con memorizar conceptos. A lo largo de la carrera, desde que iniciamos en ciencias básicas, es innegable realmente decir que no vamos a tener que memorizar. Sería mentir, porque hay conceptos que de alguna manera sí tenemos que hacerlo. Pero lo más importante es que a medida que vaya avanzando, el estudiante sea capaz de, cuando ha interiorizado el concepto, pueda aplicarlo. ¿Por qué? Porque si no interiorizamos, va a existir el olvido. Y eso nos pasa con cada uno de los diferentes componentes que nosotros podemos desarrollar en nuestro día a día. Es ahí donde tenemos que generar que esta brecha entre conocimiento y lo que vendría a ser la aplicabilidad sea cada vez más corto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Motivándolos, ¿sí? Y es la única forma que el estudiante pueda reconocer sus principios, reconociendo que cada uno de los componentes que va a ir estudiando desde el inicio le va a ser útil. Cada uno de nosotros nos hemos formado definitivamente más con un modelo por objetivos, ¿sí? La mayoría de aquí ha sido entrenado en la parte de la formación médica por un sílabo por objetivos. Actualmente los sílabos son por competencias, ¿verdad? Y es muy importante reconocer esto porque en las competencias nosotros buscamos desarrollar y favorecer lo que vendría a ser las destrezas y la habilidad del estudiante. No solamente llegar a lo que vendría a ser el abordaje de ciertos temas respecto al curso. Ustedes recordarán, no sé, por ejemplo, en esta situación clínica de crisis colinérgica, actualmente para poder abordar lo que vendría a ser la actividad colinérgica con la acetilcolina, le podríamos dar un enfoque muy interesante con una intoxicación con órganos fosforados. Pero en un inicio, de repente solamente te hablaban de la acetilcolina y las características tenía como amina, pero no le veías la utilidad. ¿Y qué va a pasar? Te olvidas.
porque sientes que no es útil. Y si tú consideras inconscientemente que algo no es útil, lo depuras, ¿no? Y eso no puede pasar en este modelo. Ahí viene otro detalle, el aprendizaje pasivo menos el versus el aprendizaje activo. En la analogía, tildándolo como villano y héroe. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos que el estudiante sea solamente un receptor, lamentablemente no estaríamos cumpliendo con el cometido. Si nosotros buscamos que el estudiante solamente memorice, definitivamente no lo vamos a lograr tampoco. Si el estudiante se da cuenta que al final no llega a ser útil todos los conceptos que va a ir reconociendo a lo largo de sus actividades, lamentablemente no vamos a llegar a lo que vendría a ser este abordaje que estamos conversando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? El estudiante es el protagonista. Dejar de lado no solamente la actividad de memorizar, sino también analizar, hacer síntesis y buscar la aplicabilidad. Ustedes saben que eso está relacionado con los procesos cognitivos. Definitivamente no le puedo pedir a un niño analizar, ¿no? Generalmente tengo que pedirle identificar, clasificar. Gracias al mismo luego puedo llegar a procesos cognitivos con más constructo. De igual manera, en primer ciclo, las actividades de repente pueden ir creciendo en relación al análisis, pero sí tienen que aprender a identificar, clasificar, llegar a identificar un problema y a partir del mismo poder relacionarlo con lo que vendría a ser su utilidad. Porque el aprendizaje va a ser algo que los estudiantes hacen. Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que reconocer, no algo que se les hace a ellos. De aquí también quiero compartirles un concepto teórico relacionado a lo que vendría a ser la propuesta sociocognitivo humanista. Cuando yo inicié la maestría de docencia y gestión universitaria, la primera pregunta que me hicieron es, ¿cuál es el rol del docente? Que ya hicieron la dinámica con la doctora. Y muchas veces creemos que es transmitir el conocimiento, porque es lo que hemos estado acostumbrados. Sin embargo, ese no es el rol. Nuestro rol es construirlo, pero construirlo con ellos. El verdadero rol del docente, aunque parezca mentira, porque a veces el tiempo es una variable que nos puede jugar en contra, es identificar las debilidades y las fortalezas de cada estudiante, con la finalidad de que en conjunto podamos construir el conocimiento. Por eso es importante conocerlos. Yo les dejo esta pregunta al aire. ¿Realmente llegan a conocer a sus estudiantes? No solamente me refiero por el nombre, sino realmente a sus debilidades, sus fortalezas, porque gracias al mismo ustedes van a poder motivarlo y direccionarlo realmente a lo que les puede gustar y realmente son buenos. Entonces aquí vamos a revisar la evidencia, explorar los métodos prácticos de la enseñanza activa para lo que vendría a ser medicina y vamos a discutir cómo se superan estas barreras comunes que hemos estado ahorita conversando. Aquí está lo que vendría a ser la parte de la evidencia teórica. Existe lo que vendría a ser una taxonomía de Bloom, quizás han visto en su proceso también de capacitación docente esta pirámide, donde vemos la base y vemos lo que vendría a ser la parte justamente superior, justo en relación a lo que vendría a ser los niveles asociados a la conexión, desde recordar hasta lo que vendría a ser crear. A medida que vamos avanzando en relación a los semestres, justo lo que deberíamos de reconocer y buscar frente a nuestras actividades es la creación. Actualmente en algunas instituciones educativas, en colegio, en lo que vendría a ser cuarto y quinto de secundaria, ya dejan esas actividades con la finalidad de que puedan desarrollar procesos cognitivos cada vez más elaborados. Nosotros, a medida que vamos a ir avanzando en los semestres, tendríamos que ir escalando. Primero, con lo que vendría a ser el recordar, que tiene de alguna forma la relación con la memoria. Por eso les dije que sí tenemos que memorizar. Sería mentir que no vamos a memorizar. Sí, vamos a tener que hacerlo, pero con la intención de buscarle la aplicabilidad. Para eso, justamente el segundo escalón estaría relacionado al entender. Tiene que comprender el concepto. Luego, y es aquí donde muchas veces nos quedamos, es en la aplicabilidad. Luego de entenderlo, pues tienes que aplicarlo. ¿Cómo lo vas a aplicar? El modelo de ABP te ayuda muchísimo para lo que vendría a ser en realidad ese paso. Luego, en relación al análisis, viene la evaluación y la creación, que ya son los pensamientos superiores. En relación a lo que vendría a ser la parte clínica, definitivamente deberíamos llegar a esos pasos, ¿sí? Por eso vamos desde la parte
más baja hacia lo que vendría a ser la más alta. Y el dominio cognitivo va a implicar justamente el desarrollo de esas habilidades. ¿Cómo se van a lograr? Tenemos que ir increciendo con relación a los cursos. En relación a si alguno de ustedes ya ejerce el rol docente, ustedes tienen que trabajar en equipo con los cursos de su ciclo. Muchas veces creemos que somos independientes, pero no, porque justo si ustedes trabajan en equipo en relación a análisis curricular en la parte de los sílabos, podrían generar distintas actividades para poder alcanzar cada uno de estos escalones. Eso es lo ideal. En algunos lugares se trabaja de esa manera y se tienen muy buenos resultados. Es más, tienen exámenes anuales por justamente ciclos y eso ayuda mucho porque pueden generar el contraste de lo que vendría a ser los dominios del aprendizaje. Entonces las categorías van a estar ordenadas de lo simple a lo complejo y la intención es ir increciendo. Si el estudiante no entiende un concepto, ¿podrá analizarlo? Definitivamente no. Entonces es importante valorar si es que cada uno de estos pasos se está cumpliendo y nuestra misión como docentes es justamente ello también, poder valorarlo en cada actividad. Mover a los estudiantes hacia la cima de la pirámide tiene que ser desde el inicio. No es que recién voy a empezar en quinto ciclo, no. Es desde que empieza, en la parte de, en este caso, bases o biología, ¿no? Recordemos que los dominios del aprendizaje también tienen la parte que la doctora les dijo, la parte emocional, la parte afectiva. En relación a cómo llegar a cautivar al estudiante es un poco más intrínseco, cada uno va a tener un método, pero sí tienen que generar la emoción para poder también generar lo que vendría a ser el hecho de recordar. Entonces, en el cambio de enfoque, aquí está con las siglas internacionales en inglés, que son las habilidades de pensamiento de orden inferior y las de superior, lo que les estaba mencionando, ¿no? Centrarnos en la memoria es algo que no deberíamos, pero al inicio lo vamos a tener que hacer, por eso se relaciona con la aplicación básica. A medida que vamos avanzando, nosotros vamos a poder relacionarlo con lo que vendría a ser los pensamientos de orden superior. Analizar, evaluar y crear tiene que ser nuestro objetivo. ¿Ustedes consideran que desde el primer ciclo podríamos utilizar una situación de un caso motivador, ya sea clínico o no? ¿O habría que llegar a sexto en clínica? En realidad, como ustedes están ahorita mencionando, desde el primer ciclo podríamos hacerlo. Sin embargo, en el constructo, que va a ser la última actividad del día de hoy, esperemos que estemos igualitos todos hasta el final, vamos a practicar cómo crear un caso. Porque se van a dar cuenta que al inicio pareciera algo muy básico porque lo hacemos constantemente, pero en el modelo de ABP existen ciertas características que hay que tener en consideración, porque ¿qué es lo que sucede? Si no cautivamos la atención del estudiante se va y lamentablemente no vamos a poder lograrlo. Entonces, en la parte de la aplicación en el aula, existen tres grandes momentos. La planificación, lo que vendría a ser la evaluación y la diferenciación. Existe una planificación previa que es obviamente netamente docente, pero también existe una que está relacionada a los estudiantes. Ustedes ahí tienen que valorar lo que vendría a ser la actividad que han generado respecto a la sesión y a la competencia que están trabajando. Eso es muy importante. Para eso es importante reconocer los logros que tienen que alcanzar. En la parte de la evaluación, ustedes pueden trabajarlo por pares o lo pueden trabajar de manera individual, pero tienen que sí valorar lo que vendría a ser la parte del análisis, en este caso de cada estudiante. Y existe la diferenciación. Nosotros podemos, dependiendo del nivel, generar diferentes actividades, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más avanzado. Actualmente contamos con muchos recursos asociados a la tecnología. Podemos utilizarlos a nuestro favor, ¿sí? Así que esos van a ser los tres momentos que hay que conocer aquí en la aplicación en el aula. ¿Realmente tiene impacto lo que vendría a ser este método? Yo me imagino que de repente se están preguntando porque muchos de nosotros nos formamos por un modelo por objetivos, ¿no? En donde nos llenaban de bastante información teórica y a medida que fuimos avanzando empezamos a reconocer la aplicabilidad. Entonces hay un estudio sobre metodologías de aprendizaje activo centrado en el estudiante, con las siglas SCAL,
que revela lo que vendría a ser justamente la diferencia entre los diferentes niveles, la parte baja y la parte alta, en donde podemos ver que se le realizó un test justamente en lo que vendría a ser un grupo de estudiantes, donde se pudo verificar la relación pasiva y la activa, ¿no? Todavía existe un porcentaje alto en donde, a pesar de que en el diseño curricular o en el sílabo se plantea un modelo de ABP, no se logra realizar. Y eso es muy importante también. Y ahí se vio lo que vendría a ser algunas de las características, ¿no? Si el estudiante disfrutaba de lo que hacía, ¿no? Si se sentía que estaba aprendiendo cada vez más si, por ejemplo, se le daba una lectura, si el instructor era mucho más efectivo siendo un coach que siendo solamente un docente que brindaba información. Y el otro punto, si es que los cursos que estaban, en este caso, relacionados al ciclo, tenían ese impacto. Entonces, como se pueden dar cuenta, en el modelo pasivo todavía sigue teniendo bastante representación, representatividad, ¿no? Y eso es lo que justo habíamos conversado. Pero ustedes dirán, pero en mi sílabus existe un modelo de ABP, en mi currícula también, pero lo que sucede es que puede estar plasmado en el documento, pero todavía no lo estamos aplicando. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, realmente en la evidencia de la retención, ¿cuánto recordamos realmente? Aquí está el cono de Edgar Dale, ¿no? En donde podemos ver que leer, escuchar, ver imágenes, ver videos, mostrar muestras, lo que vendría a ser una demostración, tiene un porcentaje no tan alto, ¿no? Solamente escuchar, un 20%. Ahora la mayoría te graba en clase, ¿no? Parece, a veces no sé, siento que estoy entrando a un set de televisión porque ponen las cámaras así como acá, ¿no? Igualito y pienso que no sé si en un salón o en un set de televisión porque te graban, pero el estudiante está en otra actividad, ni siquiera está atento. ¿Y qué es lo que pasa? Al no estar activo en la sesión, pues definitivamente, nosotros todos hemos sido estudiantes. En mi época era un poco complicado como que grabar, pero podíamos grabar audio si te dejaban o a escondidas, ¿no? Pero ¿realmente escuchabas todos los audios? ¿O pasabas a limpio todo lo que en el hospital anotabas rápido? Realmente a veces no pasa, porque no hay tiempo. Entonces tiene que ser efectiva la sesión. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Participando constantemente, lo que estábamos conversando, en grupos. Diseñando actividades colaborativas. Miren cuánto porcentaje tiene para recordar, un 70%. La otra, modelos simulados o experiencias respecto a lo que vendría a ser situaciones clínicas o, en este caso, como la doctora les mencionó, dependiendo del nivel, situaciones del día a día. No necesariamente tienen que ser hospitalarias. Y luego lo que vendría a ser diseñar una representación, generar un experimento o, en este caso, un modelo creacional teórico, ¿no? Eso tiene mucho más impacto. Y es lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que trabajar. Si nosotros solamente desarrollamos las primeras, lamentablemente vamos a tener mayor posibilidad de olvidarnos. Y aquí está el fundamento teórico que es el constructivismo. Por eso les dije, construir el conocimiento. A mis estudiantes en clase siempre les menciono, ¿no? ¿Cómo pretenden construir? Es como el Lego, ¿no? Todos conocemos el Lego. Es como si ahorita quisiéramos juntos construir algo, pero uno no trajo sus piecitas de Lego. ¿Va a poder jugar, construir? Imposible, ¿no? Y esas piecitas de Lego, con la analogía de la doctora, ¿qué sería en la clase? Las piecitas de Lego. La doctora lo mencionó. En la analogía, ¿qué sería? De una clase. Los saberes previos. Los saberes previos. Esas piecitas de Lego para construir la torre son los saberes previos. ¿Y cómo el estudiante va a saber qué revisar? Está en el sílabo, ¿sí? Por eso en la primera clase, que es de inducción, se tiene que explicar muy bien y también, no solamente para ver la evaluación, sino también para ver en este caso, los temas que se van a desarrollar y aún más, existen guías, guías de práctica, guías de simulación, en donde se abordan y se profundizan aún más los puntos que tiene que revisar el estudiante. Entonces, este hecho nos va a ayudar mucho en la parte de construir. ¿Cómo lo vamos a construir? Pues en conjunto. Esa imagen ahí. Tratamos de buscar lo que vendría a ser la diferencia, ¿no? Entre lo que actualmente
se busca y lo que hemos de repente pasado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios específicos en medicina? Mejorar el razonamiento clínico, el pensamiento crítico, desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Eso está cada vez más débil. ¿Lo han podido ver? Les dicen a sus estudiantes, trabajen en equipo y se aíslan con sus dispositivos móviles. Es complicado. Es una generación que ha crecido con la tecnología y nosotros tenemos que ayudarlos a que esa tecnología la apliquen, pero a su favor. Pero desarrollar las habilidades de comunicación es algo que ustedes lo tienen que lograr. ¿Y cómo lo van a lograr? Que ellos se expresen. No, no hay de otra forma. Luego, fomentar el aprendizaje autodirigido, lo que también la doctora les mencionó. Es importante que nosotros concienticemos frente a la importancia, justamente, que es la parte propia, la parte de lo que en este caso sería del autoaprendizaje. Parecería de que el docente no es que no quisiera darle la información, pero está demostrado que en el autoaprendizaje van a poder tener mayor impacto. Y eso también es importante reconocerlo como docentes porque no significa que no es que no vamos a hacer nada, ¿no? Sino luego nosotros tenemos que ver cómo ellos están procesando esa información para corregirlos. ¿Y por qué también es importante? Porque nos va a ayudar a retener y transferir el conocimiento de una mejor manera. Entonces, ¿esto sería importante para ser un buen médico? Eso se los dejo ahí para que al final de la actividad lo puedan responder. Entonces, ¿qué métodos tenemos? El aula invertida. ¿La han aplicado alguna vez? ¿Sí? El famoso Flip Classroom, en donde existen diferentes modelos de aprendizaje del Blended Learning, donde nosotros no es que recién vamos a empezar en el salón, todo empieza en casa, de manera individual. El estudiante tiene el syllabus, tiene los documentos, tiene las guías, sabe cuáles son los temas que se van a desarrollar y lo revisa previamente. Acceso hay muchísimo, desde las bibliotecas virtuales de las diferentes instituciones hasta recursos que pueden ellos acceder. Luego, ya estando en clase, se dedica el tiempo a resolver los casos clínicos, a discutir las ideas y aplicar todo lo que vendría a ser el conocimiento. Entonces, esta metodología es muy importante y creo que todos lo hemos utilizado, pero algo que también he visto en la parte de auditoría a docencia, a los docentes, es que se desvirtúa. Y algunos creen que aula invertida es mandarlos a exponer solamente. Y no va por ahí. Tampoco no va por ahí. El estudiante sí podría desarrollar lo que vendría a ser alguna representación y exposición, pero ustedes, en este caso todos nosotros como docentes, tenemos que hacer la retroalimentación. Si no, esto no suma. Aquí tenemos las características del aula invertida, ¿sí? Bueno, como definición es una estrategia que invierte el momento, ¿no? Por eso se llama invertida. La flexibilidad es que se encuentra justamente con dos momentos, un asíncrono, que lo pueden hacer desde casa, y uno presencial. ¿En dónde lo vamos a desarrollar con mayor fuerza? En realidad, aunque pareciera mentira, es fuera, porque ellos tienen que venir con el recurso conceptual teórico previamente. Y el foco va a ser al final de que se pueda realizar la actividad con mayor impacto. Luego está el método 2, que es el que nos vamos a centrar más hoy día, que es el aprendizaje basado en problemas. Ya la doctora les hizo un resumen también de esto. Nosotros tenemos que presentar una situación desordenada muchas veces. ¿Por qué desordenada uno diría? Porque en la vida real se va a presentar así, ¿sí? En la vida real se presenta muchas veces de esa manera, no tan ordenada. Luego vamos a ver con mayor detalle. Luego tenemos que verificar o identificar las lagunas o los vacíos, ya sean teóricos, conceptuales o también, en este caso, procedimentales. Luego está la parte de la investigación, donde se busca justamente la información y los recursos que van a sumar para lo que vendría a ser la parte del constructo. Y por último se resuelve el caso. Es relativo el tiempo, la doctora les ha mencionado el modelo ideal de 45 minutos, pero ¿se puede trabajar en más tiempo? Sí, depende de la programación de actividades que cada uno plantea en sus cursos. Otro método que tenemos es el aprendizaje basado en equipos. Ese método también es muy útil en clase. Tenemos una preparación individual, es previo igual, tenemos lo que vendría a ser una prueba individual. Muchas veces esto se hace de manera síncrona con autoevaluaciones.
¿sí? En las plataformas virtuales de las diferentes casas se les toma una autoevaluación. Y eso como docentes nos sirve para saber en qué están fallando. Ya cuando están in situ, tenemos la prueba en equipo. Lo ideal es generar grupos no tanto de afinidad, porque de esa manera van a ayudarles también a desarrollar sus habilidades de comunicación. Y luego está la aplicación grupal, en donde en conjunto vamos a discutir y resolver el caso. Ese es otro método. El otro método que también lo han escuchado es la simulación y el juego de roles. ¿Sí? Ese también es otro método que es utilizado. Existen dos tipos, el de alta fidelidad y el de baja fidelidad, donde vamos a valorar diferentes procedimientos, vamos a, por ejemplo, valorar lo que vendría ese manejo de crisis, puede ser ASLS, el ATLS, vamos a desarrollar habilidades de comunicación y también la parte de la ética. No nos vamos a centrar el día de hoy mucho en esto, pero se los estoy mencionando porque es teórico la parte de entrenamiento para que sepan que de esta manera también se puede generar lo que vendría a ser una enseñanza activa. En todo este proceso, que quizás algunos de ustedes ya lo han experimentado como docentes, ¿cuál es el punto más importante también al final? Es el debriefing. Porque si no se hace un debriefing, al final, por más que el estudiante haya podido realizar y tener la experiencia con los actores, con los maniquís, con los simuladores, no va a saber realmente en qué se equivocó o si lo que hizo también pudo estar de alguna manera mejor. Y otro método son las microactividades para el día a día, que ustedes les pueden dejar constantemente al estudiante, donde se rompe la monotonía y se fomenta la participación. Por ejemplo, pensar con dinámicas de juego. Existen varias plataformas en internet donde se pueden hacer tipo banqueos, ¿no? Concursos. Ahí está el Kahoot, por ejemplo, donde se realizan preguntas. Y luego está la parte de revisión de ideas para lo que vendría a ser el final de la clase. Esto ayuda mucho cuando tenemos clases con grupos grandes, en donde no podemos conversar lamentablemente con todos. Eso es muy útil. Entonces, al final, la evaluación en el aprendizaje activo, si enseñamos diferente, la pregunta es, ¿evaluaremos igual? Va a ser, dependiendo de la actividad que se desarrolle con las competencias, vamos a tener las rúbricas y en ellas vamos a tener que evaluar el desempeño y no solo el conocimiento. Y ahí también deberían de ponerle como que subrayarlo, porque también a veces se desvirtúa y solamente evaluamos el desempeño y creemos que el conocimiento no es importante y no es así. Por eso hay otro taller que es elaboración de rúbricas y estos puntos deben estar muy detallados. Está el ECOE, que es el examen clínico objetivo estructurado, y están los portafolios que también la doctora les mencionó, que es un buen método de evaluación. Entonces, las barreras. ¿Cuáles son las barreras que hemos visto en clases? El sí, pero no tengo tiempo para cubrir todo el material. ¿Sí? Nos ha pasado también como docentes, ¿no? ¿Cómo abordar todo el tema en el tiempo que tengo? Mis grupos son demasiado grandes. ¿Sí? También nos ha pasado. Los estudiantes lo rechazan, solo quieren que les dé las famosas fijas, ¿no? Las fijas, nada más. Cuando tú le dices esto en el examen, recién anotan. ¿No? ¿Les ha pasado? Igualito. ¿Y cómo preparo todo esto? Entonces, ¿cómo vamos a superar? No hay tiempo, mucho contenido. Es mejor a veces que entiendan y apliquen 5 conceptos a que olviden 20. ¿Sí? Es mejor que se lleven 5 conceptos claros que tú te plantees como docente en una actividad, a que les digas 1000 conceptos y que al final no se acuerde ninguno. Porque si tú consolidas estos 5 bien, el estudiante se va a motivar y va a poder seguir indagando, reflexionando y construyendo. Entonces la enseñanza activa cubre menos, pero descubre más. El aula invertida ayuda muchísimo. ¿Qué pasa si hay grupos grandes como la imagen 2? Ahí podemos usar el trabajo colaborativo en equipo, como les dije, o los grupos de acción rápida, donde está el Kahoot, está lo que vendría a ser Mentimeter, ¿no? Recursos tecnológicos. Entonces al estudiante hay que explicarles el por qué, mostrarles la evidencia, empezar de a pocos, es decir, si ustedes han trabajado por un modelo no asociado a estas metodologías, de la noche a la mañana no van a cambiarlo, ¿no? Podrían que ir a pocos.
concientizando a sus estudiantes. Y ser explícito, mostrarles la información y decirles por qué va a ser importante. Y al final el nuevo rol docente es el que va a ser sabio en el escenario y guía en el camino, porque al final nosotros somos facilitadores en el proceso de aprendizaje. Como tal, al guiarlos, nuestro trabajo va a ayudar muchísimo a que ellos se puedan motivar, puedan depurar la información, seleccionarla de manera correcta y poder generar su constructo. Entonces, ¿qué conclusiones nos llevamos de aquí? Que la parte de la enseñanza pasiva es ineficiente, ¿verdad? Para todas las demandas que actualmente se suscitan en nuestra realidad, no van a ser de mucho impacto. El aprendizaje activo mejora el razonamiento clínico. Esto es algo que nosotros tenemos que ir cada vez conociéndolo más para poder favorecer lo que vendría a ser la retención. La única manera que está demostrada es justamente generarles esa serendipia al estudiante y mostrándoles la utilidad, pero con la motivación. Cada grupo, ustedes tendrán diferentes grupos de sesiones, pero cada grupo está constituido por múltiples universos, porque cada estudiante es un universo realmente. ¿Cómo llegar a un punto en el que puedas coincidir con todos? Ese es un reto. No hay una fórmula. Quisiera que me lo hubieran dicho también. Van a haber grupos que son más reacios, un poquito más herméticos, hay grupos que son mucho más amigables, pero ustedes tienen que llegar a encontrar un punto de equilibrio, siempre con la línea del respeto y la ética, y poder justamente generarles esa confianza, porque este trato tiene que buscar eso también, sino cómo se expresan, ¿sí? Y lo otro, empezar de a pocos. Prueben alguna de esas actividades en sus clases, genérenla. No sé si actualmente lo utilizan. Si no es así, poco a poco, alguna de estas actividades y ver si les resulta. A veces no resulta la misma actividad con todos los grupos. No está mal. Tienen que ver cuál es la que resulta con cada grupo que tienen. Y al final, la que les sea mucho más dinámica también como docente, la pueden seguir replicando. Muy bien, y esas son las referencias de los puntos que hemos podido conversar en este apartado. No sé si tienen alguna pregunta. Igual en lo que viene en la actividad, porque ahorita estamos un poquito en la parte más conceptual, justo en la última actividad vamos a tener como un mini taller porque vamos a aprender cómo desarrollar lo que vendría a ser los casos. Pero esta parte aborda básicamente lo que vendría a ser el concepto y la utilidad frente a lo que vendría a ser la enseñanza activa. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, dígame. En realidad, lo que ha vertido usted la primera parte tiene mucho de razón, pero eso no se amolda a nuestra realidad nacional, porque acá en Lima mismo, si vemos los asentamientos humanos de los cerros, tienen solo un celular donde 3 o 4 chicos estudian con el mismo aparatito Claro. y no tienen ni luz, nada de eso. Ahora veamos en la provincia. Este gobierno ha creado 80 universidades. Lo último, hace 15 días, algo de 30 a 35, 4 facultades de medicina en Puno. Yo digo, ¿qué médicos van a ir a enseñar? ¿A dónde van a enseñar? O sea, nuestra medicina está por los suelos. Y ojalá que el colegio médico abra los ojos y sobre eso reaccione, porque en otras carreras también acá se ha creado puro populismo y en realidad es un engañamuchacho. Ojalá que abramos los ojos y a votar razonemos. Muchas gracias, doctor, por sus enseñanzas y sobre todo usted ha hablado algo bien real. Nuestra realidad diferente a lo que es todo esto sería si todos tuviéramos esos equipos que es. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Gracias, doctor. Sí, en realidad la variable que cada región, o en este caso las mismas instituciones puedan tener, se tornan retadoras. Y en este caso, como docente, sería interesante verificar cuál es la que más podríamos valorar o utilizar para que se pueda contextualizar justamente en relación a la realidad que podamos tener, ¿no? Claro, existe una mayor brecha, es más retador, pero sí se tiene que de alguna forma empezar, ¿no? No necesariamente a veces hay que empezar con la parte más tecnológica, pero si es que se puede lograr o se tiene ese recurso, también podría ser útil, ¿no? Muchas gracias más bien por su participación. ¿Alguna otra duda? ¿Todo está bien? Muy bien.
Gracias. Entonces seguimos con las actividades. Creo que hay ahí con la doctora. Muy bien, gracias.